Saludos, bendiciones para todos. Qué hermoso poder estar aquí de nuevo con todos ustedes a través de nuestro canal. Queremos invitar a aquellas personas que todavía no se han suscrito, puedan hacerlo desde ahora mismo e incluso que le puedan dar a la campanita para que así reciban las notificaciones de todo el trabajo que estamos llevando en nuestras redes, que también a las que queremos también invitarte a que nos sigas. Queremos alcanzar a aquellas personas que todavía no hemos tenido la oportunidad de llegar hasta ellos, pero estoy seguro que a través con tu apoyo, a través de tu ayuda, podemos alcanzarlos. Así que te animamos a que te suscribas. Como siempre hacemos en cada uno de nuestros encuentros, quiero invitarte a que le demos gracias al Señor por este momento y por la palabra que será ministrada a nuestro corazón por medio de su Espíritu. Quiero invitarte que de manera reverente inclines tu rostro y hablemos con Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, la bendición que tenemos ahora de oír el mensaje de tu palabra. Te ruego, mi Señor, te glorifiques en cada uno de nosotros y sé propicio. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que eres tú quien habla a nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender esta verdad preciosa y maravillosa que será de mucha edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. E igualmente, como lo hacemos siempre en nuestros encuentros, quiero invitarte a que tomes tu espada a la mano y declara conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas, con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. Puedes celebrar eso con un grito de júbilo, un fuerte aplauso al Señor, porque Él merece toda nuestra adoración. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva por título Las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios. Y para ello voy a invitarte a que busques en tu Biblia allí en Levítico capítulo 23 y veamos el versículo 1 y el versículo 2. Así nos dice el Señor en su palabra. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Muchas veces nosotros oímos decir que estas fiestas son fiestas judías, son fiestas de la ley, son fiestas que no nos compete a los cristianos celebrarlas. Pero he aprendido por la palabra de Dios que estas fiestas no son de nadie en particular, de ninguna nación en particular. Es para todos nosotros los hijos de Dios, es para el pueblo de Dios. Cuando Él hace la santa convocación, primeramente nos habla de una cita con Él, con su pueblo, con sus hijos. ¿Acaso no nos dice el apóstol Pedro que nosotros somos el pueblo de Dios? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos su pueblo, indiscutiblemente que nosotros entonces debemos hacer tal cual Él nos lo dice, que celebremos fiestas solemnes como santas convocaciones en su honor. Esa fiesta de la que está hablando acá, la palabra fiesta en el original hebreo es la palabra moed. Moed, que significa santa convocación, tiempo exacto de señales, tiempo y lugar específico de reunión. Así que estas fiestas exactamente deben cumplirse tal cual el Señor las indicó en su palabra. Esos moedines, como es el plural de moed, como bien lo acabo de mencionar, es un tiempo que ya está señalado, ya está descrito, y que obviamente está apartado para disfrutar de la presencia de Dios y estar más cerca de Él. Obviamente que cuando usted celebra una fiesta en su casa, y supongamos su cumpleaños, la gente que viene a su casa viene en honor a usted y le lleva regalos, y usted comparte con ellos alegremente y disfruta de la visita y de la presencia de todos ellos, al igual que los que vienen justamente porque le aprecian, porque le valoran. Exactamente, el Señor quiere que nosotros tengamos tiempos muy especiales con Él. Estas fiestas son tiempos especiales con Dios. Y en segundo lugar,
Estos moedines nos recuerdan lo que Dios ha hecho con su pueblo, de dónde lo sacó, y a la misma vez nos revela el plan de redención para toda la humanidad. Lo que significa que estas fiestas son proféticas. Aunque fueron ordenadas, aunque su celebración fue ordenada en tiempos antiguos, también es verdad que nosotros debemos comprender que estas fiestas tienen un sentido profético, y les explico. Por ejemplo, de las fiestas que nos habla en Levítico 23, nos encontramos primeramente con la Pascua, de la cual vamos a hablar un poquito ahora. Viene los panes sin levadura, primicias, Pentecostés, que son las fiestas que se denominan las fiestas de la primavera. Y por otro lado están las fiestas del otoño, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Exactamente hay 7 fiestas que están enmarcadas en esa agenda de Dios, y que las primeras 4 fiestas fueron cumplidas históricamente durante la primera venida de Jesucristo. Y nosotros como iglesia estamos a la expectativa del cumplimiento de las otras 3 fiestas, y que obviamente van a ser cumplidas cabalmente en la segunda venida de Jesús. En Éxodo capítulo 23, el versículo 14, el Señor nos dice: celebrarás en mi honor 3 fiestas al año. 3 fiestas. Ahora, antes de hablar de estas 3 fiestas, es importante tomar en consideración lo que ocurrió en el siglo IV, allá en el Concilio de Nicea. Y es que durante el reinado de Constantino hubo una alianza entre el Imperio Romano y los jerarcas religiosos de la época, que por supuesto eran simpatizantes de Constantino. Ellos se aliaron y comenzaron entonces a introducir cambios significativos en la doctrina y en la liturgia de la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos tuvieron la osadía de penetrar entonces en la doctrina y cambiar muchas cosas, como por ejemplo, cambiaron el calendario que Dios nos dio a nosotros, su pueblo. Y si nos lo dio a nosotros, indudablemente que esto tenía que repercutir para el mundo entero. Y esa modificación de la liturgia, de la celebración de la Pascua y de otros asuntos, son los que hasta hoy han gobernado hasta nuestros días. Incluso hay costumbres en la iglesia, no solamente en la iglesia tradicional, sino también en la iglesia evangélica. Por ejemplo, el caso de tomar la Santa Cena semanal o mensualmente, con 2 elementos que no están descritos bíblicamente, como son la galleta de soda y el juguito y el Kool-Aid. Esas cosas no están en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. De ninguna manera. Y cuando el apóstol Pablo hace referencia de ello en Primera de Corintios, habla de una fiesta y de una comida, y por eso le dice a los que estaban allí, dice: ustedes se embriagan aquí, y porque por supuesto se comía el pan, se comía el cordero, se tomaba el vino, y se hacía exactamente todo lo que el Señor Jesús hizo junto con sus discípulos. Entonces ese asunto, todos esos cambios vinieron en el siglo IV, cuando Constantino, repito, aliado con los jerarcas de la iglesia, comenzaron porque necesitaban cambiar todo esto. Necesitaban torcer la verdad. Y ese espíritu de error y confusión ha promovido al mundo que celebren entonces fiestas distintas, que si San Onofre, San no sé qué, pero no le dan importancia a las fiestas de Dios. Hay países donde la cantidad de días de fiesta son inmensos, celebrando la Virgen de Santa Lucía, la Virgen María, no sé qué, pero las fiestas de Dios no las celebran. ¿Qué le parece eso? De hecho, perdón, dentro del mismo pueblo de Dios se celebra el día del pastor, el día del obrero, el día del misionero, el día de esto, el día de aquello, el día de lo otro, pero no celebran las fiestas de Dios. Eso tiene que llamarnos la atención, porque el Señor nos está pidiendo en su palabra que hay 7 fiestas que nosotros tenemos que celebrar para Él. Debemos hacerlo para Él.
Y más adelante vamos a darnos cuenta de manera impactante lo importante de celebrar estas fiestas. En Hechos capítulo 13, el versículo 21, el Señor nos dice: es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo glorioso de restauración de todas las cosas que el Señor nos habla en su palabra y que están de acuerdo al diseño del Padre. Es el tiempo donde el Padre está restaurando todo, está trayendo de nuevo a sus hijos, a su pueblo, a vivir exactamente de la manera como Él lo ordenó, como Él lo diseñó. Y pronto veremos entonces, como el Señor lo habla a través de sus profetas, la restauración del tabernáculo de David, la restauración de padres e hijos, la celebración gloriosa de las 7 fiestas proféticas y en definitiva, cada una de estas cosas que han sido estorbadas por el enemigo, por el mundo e incluso por la misma iglesia. Pero el Señor en su poder y en sus maravillas, Él está restaurando todo. Y por eso tú estás escuchando este mensaje, tú estás viendo esto ahora, porque esta palabra debe penetrar en tu corazón hasta hacerte reflexionar y considerar. Dice, wow, esto es lo que Dios diseñó para nosotros. Y fíjate bien cómo el Señor nos habla en Gálatas capítulo 3, el versículo 28 y el versículo 29. Uso la nueva traducción viviente en esta ocasión. Dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Si está claro acá, a través del apóstol Pablo, y el Señor nos está hablando a nosotros en este tiempo, nos está diciendo entonces que estas fiestas, nosotros, los hijos de Dios, debemos celebrarla. Porque así como la nación, como Israel como nación, se atribuye que esas fiestas son para ellos y solo de ellos, para ellos, no. Eso es para todos los que hemos sido alcanzados por Jesucristo también. Y por ser herederos de Abraham, tenemos la bendición entonces de heredar no solo las promesas, sino también el derecho de honrar al Señor en todo lo que nos enseña en su palabra. En Romanos capítulo 2, el versículo 28 y el versículo 29, usando la misma nueva traducción viviente, el Señor nos dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Entonces, familia, claramente el Señor nos está hablando a través de su palabra y con el apóstol Pablo hablándole incluso a los hermanos de Roma, haciéndoles la aclaratoria, no que los judíos no son solamente los que nacieron en Israel, sino de todos aquellos que hemos reconocido y confesado a Jesús como Salvador y Señor. Y que la verdadera circuncisión no es solo obedecer la ley, no, es el cambio de nuestro corazón desde el momento en que reconocemos a Jesús como Salvador y Señor. Y que ese cambio, por supuesto, lo produce la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios por medio de su Espíritu, nuestra vida tiene que ir cambiando. Y entonces el Señor nos va revelando todas estas cosas, porque para Él es importante estas fiestas, porque Él quiere reunirse en sus fechas determinadas con sus hijos y disfrutar. Así como nosotros acostumbramos, por ejemplo, en mi caso, como el Día del Padre, que para los que tienen la dicha de tener sus hijos en el país y reunir a sus hijos en casa, sentarse a la mesa
compartir, conversar, reírse, ver a los nietos. Todos ellos, los que tienen esa dicha, disfrútenlo. Lamentablemente mis hijos todos viven fuera del país, pero llegará un día donde nos volveremos a sentar todos a la mesa y celebrar de las maravillas. Si nosotros lo disfrutamos, imagínate cuánto más el Padre lo disfruta. Él disfruta todas esas cosas. Él disfruta nuestras reuniones con Él, porque son tiempos de encuentro muy especial con Él. No son tiempos para de manera religiosa o en una liturgia religiosa estar con Él. No, es para celebrar sus maravillas. Y por eso les hablé al principio de que cada una de estas fiestas tiene un anuncio profético. Entonces, las fiestas de las que nos habla el Señor, estas tres fiestas, dice en Deuteronomio 16:16, 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Recuerda, la palabra Moed significa santa convocación, tiempo exacto de señales, tiempo y lugar específico de reunión. Y como estas fiestas son los moedines de Dios, entonces es Dios quien escoge dónde nos reunimos, dónde nos encontramos con Él para celebrar. Y él decidió que su pueblo en aquel momento, antes de hasta la venida de Jesús, que su pueblo se moviera hasta Jerusalén. Dice en Levítico 23:21, este será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes donde quiera que habiten. Es decir, estas fiestas no tienen conclusión, no tienen fecha de vencimiento. Estas fiestas se concluyen, familia, en el rapto. Es más, mejor dicho, corrijo, cuando Jesucristo venga a establecer el gobierno milenial aquí en la tierra. Mientras tanto, todas estas fiestas están anunciando un evento profético para nosotros. Entonces, nosotros debemos estas 3 fiestas que son la Pascua, el Pesaj, que está próximo a celebrarse, el Pentecostés y el Shavuot, que es la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot, perdón. Repito, la Pascua, Pesaj, Pentecostés, Shavuot y los tabernáculos, Sukkot. Observa que el Señor nos habla en Éxodo capítulo 12. Él nos habla del 1 al 14. No voy a leerlo por razones obvias de tiempo, y que obviamente en el momento en que hable específicamente de la Pascua, lo daré a conocer con más detalles. El Señor nos habla de que la Pascua determina un nuevo momento, un nuevo tiempo. Dice, a partir de ahora, a partir de este mes, le dice al pueblo. Es decir, Dios estableció el calendario y es lo que nosotros empleamos. Y por eso algunos se extrañarán y dirán, wow, pero los hermanos celebran las primicias es ahora, en este tiempo. Bueno, porque exactamente ese es el tiempo bíblico, no el tiempo mío. Yo no puedo decidir cuándo le voy a celebrar el cumpleaños a una persona, porque se supone que ese cumpleaños es el día en que él nace. Si en mi caso recién acabo de cumplir años, y entonces imagínate que alguien venga en el mes de noviembre a decirme, hey, pastor, le voy a celebrar el cumpleaños. No, pero si ya pasó, o está más bien por llegar, o sea, está fuera de tiempo. Entonces, Dios estableció un tiempo, un lugar, todo exactamente para que todos nos encontremos en ese momento, en ese lugar, en esa fecha, a esa hora, y así estar todos juntos celebrando, para que no anden unos por un lado, otros por otro. Sin embargo, dentro del pueblo de Dios, tristemente nos encontramos con que mucha gente hace otras cosas. No entro en crítica, le respeto su decisión. Nosotros simplemente nos apegamos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y la Pascua, entonces, se constituye, de acuerdo a lo que el Señor nos habla en Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 14, en un proceso de cambios para el pueblo de Dios. Es decir, el pueblo pasa de ser esclavo a ser un pueblo escogido, un pueblo con una promesa que va a conquistar una tierra que Dios le dio. Por otro lado, esto es muy importante que lo destaquemos, y es que
el Cordero de la Pascua del que se habla acá en Éxodo capítulo 12, ya nos está anunciando proféticamente a Jesús. Recuerda cómo el Señor nos dice en Juan capítulo 1, versículo 27, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Cordero que fue inmolado en la fiesta de la Pascua estaba ya anunciando cuál iba a ser el sacrificio de Jesús. Igualmente le dice que debían comer vestidos. ¿Por qué? Porque esto nos anuncia la fe que debemos tener nosotros para aceptar el plan de Dios. Imagínense ustedes aquellos esclavos en aquel momento, todos oprimidos por Egipto, y que les diga a Dios, bueno, esta noche se quedan libres. O sea, vístanse bien porque esta noche se van. O sea, cuesta, después de 400 años, cuesta creer eso. Imagínese usted. Es como que le llegue a alguien que está preso ahí, tiene 20 años preso, y le dicen, hey, prepara la maleta porque ya te va. Oye, pero ¿quién me está sacando? ¿Y cómo es eso? ¿Y a dónde voy? Lo primero que surge es una duda, indudablemente, como cualquier persona, como cualquier normal, como cualquier mortal. Y sin embargo el Señor le dice, vístanse bien, porque se van a un encuentro conmigo, vamos a una fiesta. Y la sangre en los dinteles nos estaba anunciando entonces la sangre que el Cordero de Dios iba a derramar de una vez y para siempre como sacrificio por el perdón de todos nuestros pecados. Así que la Pascua, familia, es una fiesta muy importante, no solo en honor a nuestro Dios. Mire como nos dice en Deuteronomio 16:1, en NTV dice, celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque ese fue el mes que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Es decir, tú no tienes otra alternativa sino celebrar exactamente cuando Dios lo dice, no cuando tú quieras, repito. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo en Lucas capítulo 22, del versículo 7 al versículo 20, se lo dejo allí también como referencia. El Señor Jesús se movió hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Y cuando Jesús tomó la última cena con sus discípulos, lo que le estaba diciendo sencillamente era que esa Pascua que él estaba celebrando se iba a convertir en el recordatorio de la obra redentora para nuestras vidas. Los apóstoles y los discípulos, después que Jesús ascendió a los cielos, después del sacrificio, encontramos en la palabra que los apóstoles y los discípulos de Jesús subían cada año en la fecha establecida por Dios a celebrar la fiesta de la peregrinación, junto con todos los demás hijos de Dios, y se reunían en el lugar de la convocatoria, porque esas fiestas eran en honor a nuestro Padre. Nosotros no solamente salimos de Egipto, es decir, del mundo, sino que además hemos recibido la salvación y la vida eterna a través de la sangre que el Cordero derramó en la cruz. Entonces, la Pascua tiene un valor muy importante para nosotros, celebrarlo desde la perspectiva de la obra de Cristo en nosotros. A la Pascua se conecta la fiesta de los panes sin levadura. Y de los panes sin levadura se conecta también la fiesta de las primicias, que en Levítico 23 observamos que el Señor las ordenó, que debíamos celebrar esta fiesta, así como la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Entonces, ¿qué se celebra en la fiesta de las primicias? Que en el hebreo se llama Bikurim. Levítico 23, capítulo 23, Levítico capítulo 23, versículos 9 al 12, el Señor nos dice lo siguiente. Voy a leerlo. 23, 9 al 12. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. La mecerá un día después del día de reposo. El día que ustedes ofrezcan la gavilla, ofrecerán también como holocausto en mi honor
un cordero de un año sin defecto. Simplemente el pueblo de Dios escogía entre sus manojos, entre sus cosechas de trigo, ellos escogían digamos, el mejor fruto de todo lo primero que salía, de todas las primeras semillas que salían. Y las amarraban con una cinta. Y entonces cuando ellos subían a celebrar la Pascua a Jerusalén, se llevaban sus gavillas, pero eran manojos, no era que llevaban poquito, llevaban manojos. Y entonces esos manojos, el día inmediato al día de reposo, que en este caso era el día sábado, cuando el domingo, cuando el primer día de la semana, que no se llama domingo por supuesto, sino que el primer día de la semana, entonces ellos venían y presentaban, le entregaban al sacerdote esa gavilla en honor al Señor. Qué difícil es para muchos cristianos entregar primicias, le cuesta realmente. Y el asunto es que la primicia no es cualquier ofrenda. La primicia es lo mejor de lo primero que tú recibes. Es tan así que Jesucristo es la primicia de Dios para nuestra salvación. Y en Levítico 22, capítulo 22, del versículo 17 al 31, el Señor hace referencia a a lo contrario, a las cosas cuando son defectuosas, a lo dañado, a lo sobrante, a lo que la gente hace por obligación. Y eso es una señal clara de que el Señor no está siendo honrado de esa manera. Nosotros no podemos caer en el plano de Caín y en el de Ananías y Zafira. Caín fue despreciado por Dios porque la primicia de él no fue buena. Caín le dio una ofrenda a Dios, pero no le dio lo mejor de la primera cosecha. En cambio, Abel sí la dio. Fíjate la importancia de todo esto. Y es una de las fiestas donde todos nosotros debemos venir ante la presencia de Dios y presentar lo mejor de nuestros primeros frutos en este tiempo que Dios ha determinado. Y deben presentarse con diligencia. Debemos ser prontos, no decir, bueno, yo lo voy a presentar el año que viene, o yo voy a ahorrar para... No, ya se supone que para este tiempo tú tienes que irte preparando para que cuando celebremos las primicias, que es exactamente el día de resurrección, tú presentes tus primicias en el altar de Dios. Quiero invitarte, quiero animarte a que la vayas preparando. Ora al Señor y dile, Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero entregarte el mejor fruto, la mejor porción de mi primer fruto. Quiero entregártela como ofrenda, como primicia. Y cuando veamos la resurrección y las primicias, te voy a enseñar otras cosas que tienen que ver exactamente. Porque la primicia es lo mejor de los primeros frutos que nosotros cosechamos o recibimos. Y lo bueno es que las primicias tienen como bendición de que santifican y bendicen al resto de la cosecha. También está la fiesta de Pentecostés, la tercera fiesta, es decir, la fiesta de la cosecha, del Shavuot. Y la fiesta del Shavuot es posterior, 50 días después de celebrada la fiesta de primicia. Entonces se celebra la fiesta del Shavuot, la fiesta de la Pascua, perdón. Y entonces luego viene la fiesta del Sukkot. ¿Qué celebramos en la fiesta del Shavuot? Bueno, es importante que nosotros podamos destacar a través de la fiesta del Shavuot la intencionalidad de Dios de dar a conocer y bendecir a su pueblo. Darse a conocer y bendecir a su pueblo. Y por eso, durante los días del Sibán, como lo establece en el calendario de Dios, en el calendario hebreo, nosotros debemos celebrar el Pentecostés, cuando Dios le llamó a Moisés para entregarle las tablas de la ley. Y desde que el pueblo entró a la tierra prometida, cada año el pueblo debe recoger entonces la cosecha y traer su mejor ofrenda. Ya dio la primicia, ya le sobreabundó la cosecha, ahora viene y presenta
una buena ofrenda de gratitud a Dios. Y cada una de estas fiestas tienen un significado profético para nosotros, porque anticipadamente la Pascua representa el sacrificio del Cordero de Dios para salvación de nosotros los hombres. Los panes sin levadura, es decir, el masat, significan o simbolizan el cuerpo sin pecado de Jesús. Las primicias, la resurrección de Cristo. Pentecostés, el derramamiento del Espíritu y el nacimiento de la iglesia. Lo mismo, la fiesta de las trompetas, es decir, Yom Teruah, anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Yom Kippur, la segunda venida de Cristo. Y finalmente la de los tabernáculos, que nos habla, el Sukkot nos habla de la presencia de Dios, como aparece en Levítico 23, capítulo 23, versículos 34 al 44, donde la fiesta de Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos, se celebra el día 15 del séptimo mes en el calendario hebreo. En el calendario 5 días después de la expiación, y esa fiesta dura 7 días. Y el primer y el octavo día de esta fiesta son considerados días de reposo. El octavo día es llamado Shemini Atzeret, que significa quédate un día más conmigo. Durante esta fiesta el pueblo habitaba en pequeñas cabañas hechas de ramas y árboles y palmeras, para recordar el tiempo en que vivieron en el desierto, cuando salieron de Egipto. Y estas fiestas conmemoran la presencia de Dios, el gobierno de Dios, la protección de Dios en nuestras vidas. Pero particularmente pienso también que en estas fiestas nosotros recordamos que Jesús nació. Para mí, Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, en un tiempo así. Y obviamente porque iban a aprovechar una fiesta para entonces hacer el censo. Y por eso la fiesta de los tabernáculos tiene un significado muy especial para nosotros. Recuerda que Jesús es también llamado Emmanuel. Anuncia, por supuesto, el reino milenial de Jesucristo, y por otra parte nos ayuda a vivir, nos enseña a vivir con esa sencillez y esa humildad que caracteriza al Señor Jesucristo. Así que, familia, todas estas fiestas son invitaciones personales de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador, para estar apartados con Él un tiempo hermoso, sin afán, sin estrés, sin angustias. Esas fiestas nos recuerdan que Él tiene el completo dominio y control de todo. Que Dios tiene el control de todo y que un día nosotros veremos la consumación de ese plan perfecto de Dios, y que todas las cosas que ya han comenzado a ser restauradas, nosotros las vamos a disfrutar. Así que seamos obedientes, oigamos su voz y vayamos y encontrémonos con Él en cada una de esas citas especiales, de manera que usted pueda decirle al Señor en cada una de esas fiestas especiales, decirle: heme aquí, mi Rey, he venido a encontrarme contigo en este tiempo señalado por ti. Familia, quiero animarte a que de hoy en adelante tú aprendas a celebrar con regocijo cada una de estas fiestas de Dios, porque será un tiempo maravilloso. Yo quiero invitarte a que próximamente, que vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, en tu territorio tú puedas disfrutar junto con todos tus hermanos en ese lugar especial que va a ser destinado para que todos compartan esa cena de Pascua y compartan allí los testimonios y disfruten y alaben y adoren y celebren la obra de Jesús, porque cuando lo hizo con regocijo. Aunque sabía que esa noche iba a ser entregado, Él sabía que había un plan perfecto para esto. Y para ti, mi querido amigo, mi querida amiga que nos estás viendo, yo quiero invitarte a que tú también te unas a nosotros para celebrar esas fiestas. Pero qué bueno sería que lo hicieras con Cristo en tu corazón, para que Él te ayude y le encuentres el propósito, el sentido a tu vida. Para ello quiero invitarte a que tú, allí donde te encuentras, tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón
Te ruego me perdones y me ayudes a ser desde ahora en adelante la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco que he vivido separado de ti por causa de pecado y te ruego por favor que me ayudes. Ayúdame a ser esa persona. Lléname de fe y de tu Espíritu Santo. Yo quiero celebrar contigo cada una de esas fiestas, Señor, cada año. Amén. Si tú has hecho esta decisión, esta oración para recibir a Cristo como tu Salvador y Señor, yo te felicito y quiero pedirte, por favor, que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Queremos estar en contacto contigo, queremos ayudarte y queremos enseñarte de todo lo que el Señor hasta ahora nos ha dado. Por lo demás, familia, nos vemos pronto. Que la gracia y la paz de Dios sobreabunde en cada uno de ustedes. Dios les bendiga.